La última vez que estuvimos juntos, hablamos acerca de ser sal y luz en este mundo y hablamos de los versículos 13 al 16, ¿se acuerdan? Entonces, el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas y empieza mostrándonos la realidad del carácter cristiano, cómo tiene que ser el cristiano, pero no son órdenes, no son mandamientos, son descripciones de aquel que pone su vista en Cristo. Y que cuando ponemos nuestra vista en Cristo, empezamos a ser más como Él. Y vimos cuando hablábamos de las bienaventuranzas precisamente eso, que Jesús es el que finalmente cumple cada una de estas bienaventuranzas de una manera perfecta. Por lo tanto, aquellos que son seguidores de Jesús empiezan a reflejar las mismas características. Eso lo vimos en relación a las bienaventuranzas. Después hablamos acerca de ser sal y luz y de la manera en que nos empezamos a relacionar con el mundo cuando tenemos las características de las bienaventuranzas. Entonces hablamos de lo que significa ser sal, lo que significa ser luz. Y el propósito final de estas obras que el mundo debe de ver en nosotros, estas buenas obras, es lo que dice el versículo 16, que es: la gente debe de terminar glorificando al Padre cuando ven nuestras vidas, porque entienden que de ahí proviene el fruto que están viendo. No es nada más porque somos buenas personas o porque nos esforzamos mucho en ser mejores, sino porque realmente Dios ha transformado nuestro corazón y por eso podemos vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Entonces, eso lo vimos en relación a sal y luz hace 2 domingos. Y hoy vamos a hablar de los versículos 17 al 20, en donde Jesús sigue desarrollando cómo es que esto es posible, esto de ser sal y luz, cómo es que podemos vivir las bienaventuranzas. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, Jesús empieza por hablar acerca de la manera en que Él cumple todas las cosas. Eso es lo que dice el versículo 17. No penséis que vino para abrogar o quitar o remover la ley o los profetas o sustituirlos. No ha venido para hacer eso, sino para cumplirlos. Y esto no debe de sorprenderles que Jesús está diciendo esto, porque el año pasado pasamos 6 semanas hablando acerca de este punto precisamente. Hablamos acerca de la manera en que Cristo cumple todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice aquí la ley y los profetas, eso es a lo que se está refiriendo, el Antiguo Testamento. Y dice todo lo que el Antiguo Testamento está diciendo, yo vine a cumplirlo. No vino a complementarlo, no vino a sustituirlo, no vino a cambiarlo, vino a cumplirlo, vino a traer sentido a todo lo que estaba apuntando el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que empezamos a encontrar en el Antiguo Testamento que nos muestran? Piensen un poco en el ministerio de Jesús y piensen un poco con quién está lidiando, los escribas, los fariseos, obviamente, porque les habla aquí al final. Pero piensen en las características de Jesús durante su ministerio. Él no fue un maestro entrenado formalmente en la ley como eran los fariseos y los escribas. Y no solo eso, no solo no tenía esta preparación académica y formal que ellos habrían tenido, sino que él enseñaba la ley, o sea, él se ponía como maestro de la ley,
pero hacía cosas muy diferentes a las cosas que hacían los escribas y los fariseos. Él predicaba un evangelio de gracia, de perdón, de reconciliación, y comía con los pecadores, comía con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas. Con esa gente él se juntaba. Y entonces había un mundo de diferencia entre él, entre Jesús y entre los fariseos. A pesar de que ambos se supone que hacían lo mismo, enseñaban la ley. Entonces, yo creo que en la mente de muchas personas de repente empezaban a pensar, bueno, Jesús, entonces, ¿de veras crees en el Antiguo Testamento? Si eres tan diferente a los maestros del Antiguo Testamento, entonces a lo mejor tú no estás realmente enseñando el Antiguo Testamento, estás enseñando otra cosa. Esto probablemente estaba en la mente de muchas personas que escuchaban a Jesús y estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos. Entonces Jesús está aclarando aquí un punto, está diciendo, no. De hecho, todo lo que dice el Antiguo Testamento, yo he venido a cumplirlo. Sé que es muy diferente a todo lo que están viendo en los maestros de la ley, pero de hecho yo vine a cumplir la ley. Entonces, esto solamente confirma lo que leemos en otros pasajes, como 2 Corintios 1:20, que dice, pues tantas cosas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Todas las promesas encuentran su cumplimiento en Él. Por eso dice Pablo, en Él son sí todas las promesas de la Biblia. Y Juan 1:45 muestra cómo desde el principio del ministerio de Jesús, Sergio estaba hablando algo de esto hoy en la mañana, de este encuentro de Natanael con Jesús. En Juan 1:45, esta es la percepción que ellos tienen, se dan cuenta de un detalle muy importante. Dicen, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ellos reconocen que todo lo que estaba apuntando el Antiguo Testamento estaba delante de ellos como el clímax en la persona de Jesús. Así que, ¿qué dice la ley? ¿Cómo es que Jesús cumple la ley? Vamos rápidamente. Yo sé que ya hemos hablado mucho acerca de esto, así que no quiero tardarme mucho, pero quiero brevemente dar un resumen de qué es lo que dice la ley y cómo realmente sí hay una conexión entre Jesús y la ley. Tenemos lo que conocemos como las leyes ceremoniales, ese es un aspecto de la ley, que son todos estos ritos, los sacrificios, todos los aspectos de estar limpios delante de Dios, de cómo tenían que estar los sacerdotes, los levitas, todos los que tenían que ver con el tabernáculo y los sacrificios. Hay ciertas características físicas inclusive que tenían que tener, y todas estas cosas realmente no se trataban de ellos, se trataban de Cristo. Cristo cumple todas las características de las leyes ceremoniales porque Él es el sacrificio perfecto que estaba siendo simbolizado cada vez que cortaban el cuello de un corderito y derramaban su sangre, cada vez que traían una paloma, cada vez que traían un becerro, cada vez que los sacerdotes se lavaban las manos, cada vez que entraban al lugar santísimo. Todo eso estaba apuntando hacia Cristo. Entonces, ninguna de esas cosas las hacemos ya. Ninguna de las leyes ceremoniales las practicamos nosotros. ¿Por qué? Porque el cumplimiento se vio en la persona de Cristo. Por eso ya no las tenemos que hacer. Si alguna vez alguien les pregunta eso, ¿y por qué no hacen lo que dice el Antiguo Testamento? La respuesta, ¿cuál es? Sí, sí hacemos lo que dice el Antiguo Testamento. Por supuesto que lo hacemos, pero lo hacemos de una manera diferente porque vemos aquello a lo cual estaba apuntando todo y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, a quien estaba apuntando, por lo cual indirectamente estamos siendo partícipes de esos ritos ceremoniales, ¿no? Ponemos nuestra fe en Cristo, que es el Cordero de Pascua final,
entonces ya no tenemos que celebrar en realidad la Pascua, porque la Pascua apuntaba hacia Él. Y cuando hemos celebrado la Pascua aquí, hemos visto que el propósito y el simbolismo detrás es Jesucristo. Entonces siempre le damos ese enfoque. Pero realmente no se trata de seguir los ritos ceremoniales, se trata de ver cómo Cristo los cumple todos. Y si ustedes leen el libro de Hebreos, se van a dar cuenta que todo el libro prácticamente se trata de eso. Si en el Antiguo Testamento, Hebreos no tiene mucho sentido, es difícil entenderlo. Pero si ustedes lo leen a la luz del Antiguo Testamento, el libro de Hebreos trata de hacer esa conexión y mostrarnos cómo Cristo realmente es el cumplimiento de la ley. También tenemos las leyes judiciales, que son la manera en que Israel se relacionaba con otras naciones. Hay ciertas leyes que tenían que ver con eso. Y en 1 Pedro 2, 9 y 10 encontramos que Dios nos ha unido a Israel como nación en sus promesas, en las promesas dadas a ellos. Y Israel ya no es una nación teocrática como lo era en ese tiempo, en donde se dieron esas leyes para ese periodo específico de tiempo, por lo cual Cristo también ahora vino a cumplir la parte de las leyes judiciales. También tenemos las leyes morales, que son, por ejemplo, todo lo que encontramos en los 10 mandamientos, y van a encontrar, por supuesto, en la vida de Jesús, el cumplimiento perfecto de esas leyes morales. La manera en que Él vivió perfectamente la voluntad moral de Dios expresada a través de los 10 mandamientos. Entonces, estos son los aspectos que creo que es de los que está hablando Jesús cuando dice: yo vine a cumplir la ley. Y por supuesto, cuando regresamos y vemos toda la profecía del Antiguo Testamento, también vemos que todo estaba apuntando hacia Cristo. Y por eso, 2 de Pedro 1, 17 al 19, dice: pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, toda la profecía también, dice Pedro, la encontramos en su verdadero cumplimiento en Jesucristo. La palabra profética más segura es Jesús. Podemos dudar de muchas otras cosas, pero de la manera en que Jesús cumple la profecía, no nos queda duda que delante de nosotros estaba el verdadero Mesías, al cual todas las cosas estaban apuntando de una manera clara. Ahora lo vemos así. Bueno, ¿cómo culminó el ministerio de Jesús? En la cruz. Y creo que cuando vemos la cruz, entendemos todavía algo más profundo acerca de lo que está diciendo Jesús sobre la manera en que Él cumple la ley. ¿Por qué? El sacrificio de la cruz fue el cumplimiento de la ley, porque el castigo del pecado era la muerte, de acuerdo a la ley. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos está mostrando eso. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesús muere, ¿qué está haciendo? Cumpliendo la ley. De eso se trataba la ley. Estaba mostrando que el castigo final del pecado es muerte, y por eso Jesús muere. ¿Para qué? Para cumplir la ley. La demanda hecha por la ley se hizo de una vez y por todas a través de Jesús. Gálatas 4:4 dice, 4 y 5, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción
de hijos. Ya llegaremos en unos meses o unos años, no sé, a este pasaje. Pero esto es gran parte de lo que se trata Gálatas. La ley debe de cumplirse y Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Bueno, ese es el versículo 17. Versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces Jesús está apuntando aquí hacia la gran autoridad que tiene la palabra de Dios. Desde Génesis hasta ahora, el canon completo, hasta Apocalipsis. Una jota es la letra más pequeña en hebreo, que es como una comita así. Y hay más de 66,000 de esas en el Antiguo Testamento, en hebreo. Y una tilde es una pequeña marquita también, lo más pequeño, que lo usan en la misma letra, nada más para diferenciar entre un significado y otro. Entonces, realmente es también algo minúsculo lo que se ve en una tilde. Y eso es a lo que se está refiriendo. Los detalles más pequeños de toda la ley tienen vigencia y autoridad hasta el día de hoy. Y esto es importante porque esta declaración de Jesús va en contra de lo que ustedes van a escuchar comúnmente con respecto a la palabra de Dios. Mucha gente, inmediatamente cuando se dice Biblia, piensan en un libro que se escribió hace 2000 años. Y inmediatamente dicen, es de otra época. ¿Cómo vas a aplicar algo hoy que se escribió hace 2000 años, cuando la cultura era otra, cuando la gente actuaba de otra manera, cuando las costumbres y las creencias eran otras, todavía no habían llegado a este avance científico y tecnológico e intelectual que tenemos nosotros hoy en día? Entonces, ¿cómo crees estas cosas tan anticuadas? Eso de esperar a tener relaciones sexuales hasta después de que te cases. ¿Quién hace eso? Entonces ya nadie hace eso. Hay que hacerle algunas correcciones a la Biblia. Acabo de escribir un artículo para la Coalición del Evangelio sobre ese tema de la abstinencia y la importancia y la vigencia que tiene y la manera en que los solteros practican la abstinencia como una manera de reflejar el Evangelio de Dios en sus propias vidas. Y si no lo han leído, léanlo ahí. Creo que está ahí también en el Facebook de la iglesia. Y cuando Jesús habla de la autoridad que tiene, cada detalle, cada letra que inspiró en el Antiguo Testamento, tenemos que pensar cómo es que estamos tomando este libro. Acabo de leer un artículo de un pastor de una mega iglesia. Era pastor, ahorita ya no es pastor, ahora es anfitrión de un programa de televisión. Y es precisamente la ciudad de donde es mi esposa, de Grand Rapids. Y él empezó por escribir un libro en donde decía, no, miren, esa idea del infierno que normalmente la iglesia ha tenido, creo que está equivocada. Creo que el amor de Dios es tan grande que al final el amor de Dios va a cubrir a todos y todos de alguna manera van a entrar en la salvación eterna. Eso es lo primero que empezó a decir. Entonces empezó a tratar de crear dudas sobre lo que decía la Biblia, si de veras la estábamos entendiendo correctamente o a lo mejor la percepción de esa época estaba mal. Y hoy en día ya tenemos una percepción más correcta con respecto a Dios. Entonces este Dios de la Biblia pues es un Dios que pues ellos entendían de una manera, pero nosotros podemos reinventarlo como nosotros sintamos que es más, nos acomoda mejor.
Y entonces él hablaba de eso primero. Después pasó a empezar a hablar acerca, esto es lo más reciente que dijo, y dijo, la iglesia debe y está cerca de aceptar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, porque hemos entendido incorrectamente la Biblia y eso culturalmente ya se está aceptando, entonces nosotros como cristianos también deberíamos de aceptarlo. Y lo que me llamó la atención, por eso lo puse aquí, es que así lo dijo textualmente, dice, nos aferramos a un libro escrito hace 2000 años, cuando tenemos en nuestra cultura una nueva percepción y un nuevo entendimiento de cómo deberíamos de convivir juntos y cuáles son las cosas que realmente son correctas. Y Jesús dice, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La vigencia de la palabra de Dios va más allá de la existencia de este mismo mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces no ha pasado. No podemos descartarla como anticuada porque Dios le ha dado vigencia permanente. Puedes creer lo que quieras, puedes decir lo que quieras, pero eso no cambia lo que Dios ha dicho. Y es importante entenderlo. Bueno, Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y en Deuteronomio 8:3 dijo, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y 2 Timoteo 3:16, ustedes ya lo conocen, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es vigente y relevante hoy en cada una de nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿qué tan en serio estamos tomando esta palabra de Dios nosotros? ¿Qué tanto la estudiamos? ¿Qué tanto la leemos? Y cuando la leemos, ¿qué tan relevante creemos que realmente es? Después vemos en Mateo 22:32 una historia, una situación que se dio precisamente con los saduceos. Y fíjense cómo Jesús, menciono esta historia porque esta historia muestra cómo los detalles más insignificantes a veces en la Biblia son tan importantes. Porque ellos se acercan a Jesús y le dicen, porque ellos no creían en la resurrección, y le dicen, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Qué exagerados, ¿no? Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Y aquí es donde Jesús les contesta y les dice, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, y aquí es donde va a regresarse al Antiguo Testamento, y fíjense cómo lo usa Jesús, increíble. Esto les muestra la importancia de los detalles. Les dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy
el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. A ver, piensen en lo que acaba de decir Jesús. ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué citó ese pasaje? Lo está usando en base a una sola palabra, un solo verbo, un tiempo. ¿Cuál es? Yo soy. O sea, Jesús está dando a entender aquí, es importante que dice yo soy y no yo era. O sea, Dios sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Jesús saca toda una enseñanza de este verbo nada más, soy. Diciendo, ¿se dan cuenta de este detalle? No dice era, dice soy. ¿Cuál es la implicación? Dios sigue siendo Dios de vivos y no de muertos. ¿Es importante cada jota y cada tilde? Jesús pensaba eso. Entonces nosotros debemos pensarlo. Y por eso es que es importante cómo estudiamos la Biblia y cómo aprendemos a razonar la Biblia y cómo decimos cosas como, a ver, ¿se fijan aquí que dice, por tanto? A ver, ¿qué significa por tanto? Quiere decir que tienen que fijarse en lo que venía antes y ver el contexto para que entiendan cómo es que por tanto les está dando la conclusión de lo que venía anteriormente. Entonces empiezan a conectar esas palabras y se dan cuenta, no, sí, las palabras son importantes. Dios las inspiró con un propósito para que usemos nuestro cerebro, pensemos, razonemos y tratemos de entender realmente qué es lo que está diciendo. Entonces, esto es en cuanto al versículo 18. Versículo 19, sigue hablando Jesús, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí el contraste creo que está haciendo Jesús es mostrándonos que realmente no hay mandamientos pequeños. No, todos los mandamientos son importantes y no puedes minimizarlos como, bueno, ese es como uno de los mandamientos inferiores. Entonces no cuenta tanto. Santiago 2:10 dice que el que quebranta un solo mandamiento se hace culpable de todos. Entonces, no sirve de nada decir, pues yo no soy asesino, miento, pero no soy asesino, por lo menos. No, dice, pues ya, mentiste, ahora eres culpable de toda la ley, porque si tú rompes un solo mandamiento, has roto la ley. Y ese es el concepto, es romper la ley. Y no hay mandamientos pequeños realmente para Dios, porque todos se juntan, todos se conectan. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Jesús cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante? ¿Cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron en Mateo 22, 36 al 40. ¿Qué dijo él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vean lo que dice Jesús sobre esas dos cosas. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que no hay pequeños, porque lo que tú consideres que es un pequeño mandamiento, como no mentir o no hacer ciertas cosas que parecen insignificantes para nosotros, caen dentro de estas dos cosas. Todo se resume de alguna manera en estos dos mandamientos. Entonces, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres es de lo que se trata la vida cristiana. Y Jesús está diciendo, ustedes, si son verdaderamente mis discípulos, si son mis hijos, si son estas personas que fueron descritas cuando hablé de las bienaventuranzas, estas personas que son la sal y la luz del mundo, si ustedes son este tipo de personas, ustedes van a vivir de tal manera que estos dos mandamientos se vean en todas las cosas que ustedes hagan. Aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso se va a ver reflejado. Y
amar a tu prójimo como a ti mismo, eso también se va a ver reflejado. Entonces, todo lo que ustedes hagan va a encajar de alguna manera en eso. Entonces, tenemos que preguntarnos, cuando vivimos nuestra vida cristiana, ¿cómo estamos reflejando esas dos cosas? Y eso es la categoría de personas que dice Jesús será llamado grande en el reino de los cielos. Aquellos que vivan de una manera real y enseñen a otros de una manera real cómo es que se ve la vida cristiana. Y la manera en que esto es posible en nosotros es a través del Espíritu Santo, porque esto nos puede deprimir, podemos empezar a pensar, híjole, es que qué complicado es vivir la vida cristiana. Pero la realidad es que no es tan complicado, porque Jesús proveyó la manera de vivir la ley de una manera perfecta. En Romanos 8, versículos 2 al 5, Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, o sea, tú y yo no podíamos cumplir la ley, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en ¿quiénes? En nosotros. Y aquí está la clave, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces dice Pablo, ustedes pueden ser esta clase de gente de la que estaba hablando Jesús, estos que serán llamados grandes en el reino de los cielos, que cumplen la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu y el Espíritu les da el poder para hacerlo. Lo cual nos lleva al versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí sí está dándole su indirecta a los escribas y fariseos, ¿no? ¿Por qué diría eso Jesús? Que nuestra justicia, si somos seguidores de Cristo, tiene que superar a la de los escribas y fariseos. ¿Podemos realmente superar a los escribas y fariseos? Miren, nosotros tenemos ya una idea de los escribas y fariseos porque ya escuchamos todo lo que Jesús dijo sobre ellos. Pero los judíos del primer siglo que vivían ahí, que los conocían, no pensaban lo mismo sobre los fariseos. ¿Saben qué pensaban sobre ellos? Pues ellos son los que nos enseñan la ley. Y no solo son los que nos enseñan la ley, son los que la cumplen. Ellos hacen todo lo que la ley pide. Diezman aún de las hierbas que compran. A ver, aquí están mis hierbitas, mi comino y mi, imagínense ustedes, perejil, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería el 10% del perejil? Es para Dios. Así eran. Entonces, obviamente, ellos excedían, desde el punto de vista humano, excedían lo que significaba cumplir la ley de Dios. Era su trabajo, a eso se dedicaban, a cumplir la ley de Dios. Imagínate, si a ti te dicen, tu trabajo va a ser hacer todo lo que dice la Biblia. Y para eso te vamos a pagar. Pues sale, ¿no? Esos eran los fariseos y los escribas. Los que vivían de eso, de enseñar la Biblia y supuestamente mostrar cómo se llevaba a cabo. Entonces imagínense la frustración que tenía la gente cuando Jesús les dice, ustedes tienen que superar su justicia.
Y ellos de repente dicen, ¿cómo voy a superar yo la justicia de alguien que en vez de ayunar una vez al año, como dice la ley, ayuna 2 veces a la semana? O sea, ellos todavía hasta le habían incrementado a la ley, decir, pues una vez al año no es suficiente, mejor 2 veces a la semana. Creo que eso va a estar mejor. Espiritualmente hablando, vamos a estar cumpliendo la ley de una manera más exacta. Los fariseos eran tan exagerados con respecto a la ley que habían contado cuántos mandamientos había. Y en su cuenta eran 248 mandamientos. Decían, a ver, hay 248 mandamientos que tenemos que seguir. Y hay 365 prohibiciones. Las tenían contadas, sabían exactamente cuáles eran todos los mandamientos y todo lo que Dios no les permitía hacer en la ley. Y así eran. Entonces, en la percepción de la gente, esta era gente buena. El equivalente, no quiero decir exactamente que es así, no me gusta generalizar, pero el equivalente de un padrecito o alguien así, ¿no? En nuestra sociedad que decimos, no, pues ese es el que enseña la ley y miren, hasta ni se casa, ¿no? Por de tan devoto que es con Dios, que hasta eso está cediendo. ¿A qué se referiría Jesús cuando habla acerca de la justicia de los escribas y fariseos? Bueno, Jesús dijo muchas cosas a los escribas y fariseos y algunas de las pistas sobre, creo que lo que está diciendo aquí es que cumplir la ley externamente es posible, humanamente hablando. O sea, tú puedes hacer cosas que externamente cumplan con la ley y honestamente no necesitas a Dios para hacer eso. O sea, si tú dices, a ver, no voy a cometer adulterio, lo cual significa que no me voy a meter con mujeres que no sean mi esposa, puedes con buena fuerza de voluntad lograrlo y decir, pues voy a evitar situaciones comprometedoras y ya. Y tú puedes pensar, pues no voy a decir groserías. Creo que eso es posible. Si te propones hacerlo, no tienes que decir groserías, no es necesario en nuestro vocabulario usarlas para expresarnos, aunque parece que para algunas personas sí lo es. No pueden decir ni una sola oración sin varias groserías. No es necesario. Y cualquier persona podría decir, pues no lo voy a hacer y no lo haría. O sea, puede practicar y crearse el hábito de no hacerlo. De la misma manera, tú puedes dejar ciertos vicios. Puedes decir, voy a dejar de fumar, o voy a dejar de tomar, o voy a dejar de hacer ciertas cosas. Y puedes hacerlo. Si con fuerza de voluntad puedes lograrlo y decir, sí, lo logré, estoy siendo una mejor persona, más saludable, más responsable, el medio ambiente, la política, obras de caridad, o sea, muchas cosas en las que nos podemos involucrar para externamente empezar a conformarnos a una ley de Dios o una ley de Dios combinada con nuestra propia ley que nosotros nos inventemos. Podemos hacerlo. No es difícil. Es a lo mejor un poquito difícil, dependiendo de qué estamos hablando, pero se puede hacer. Y se puede hacer porque eso es lo que hacían los fariseos. Sí cumplían la ley, sí hacían todo lo que decía externamente. Pero Jesús les dijo en Lucas 16:15, les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pues claro, se justifican a ellos mismos porque decían, yo estoy haciendo todo lo que dice la ley. Pero Dios, les dice Jesús, Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Entonces, externamente todos tienen esta impresión de que sí, efectivamente están guardando la ley, están portando bien, están haciendo todo conforme a lo que Dios ya ha dicho que se debe de hacer.
Pero les dice en Mateo 23, 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esto tiene mucho sentido a la luz de lo que viene en el Sermón del Monte. Porque lo que viene es Jesús mostrándonos de qué está hablando cuando habla del corazón. Dice, me voy a adelantar aquí, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Es difícil no matar? No, a mí no me ha costado mucho trabajo no matar a nadie. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ahora ya Jesús está profundizando sobre qué se refiere no matarás. No es nada más algo externo, es fácil cumplir con la parte externa si yo no mato. De la misma manera, es fácil que nos sintamos bien con respecto al adulterio, porque decimos, no, yo no soy ningún adúltero y yo no me he metido con otras mujeres que no sean mi esposa. Y Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es que Jesús dice que nuestra justicia tiene que sobrepasar a la justicia de los escribas y fariseos? Por supuesto, porque no se trata de lo que hacemos externamente, se trata de lo que hay en nuestro corazón. Porque eso es lo que está viendo Dios. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Y eso es lo que en realidad significa guardar la ley de Dios. Guardar la ley de Dios tiene que ver con el corazón. Por eso, vimos hace un momento que esos son los dos más grandes mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque son cuestiones del corazón. No son cuestiones externas, se manifiestan externamente de ciertas maneras, pero realmente regresan a algo que nadie puede ver más que Dios. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que tenemos que vernos a nosotros mismos como Pablo se veía a sí mismo. Pablo era fariseo. ¿Sabían eso? Fariseo de fariseos. O sea, él se jactaba de cumplir la ley. Él decía, sí, yo cumplo todo lo que la ley dice y la estudio y la enseño. Pero cuando leemos en Filipenses 3, versículo 4, lo que dice Pablo, entendemos más sobre lo que también está diciendo Jesús. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, Pablo está diciendo, nadie me puede decir, no, tú no hiciste eso que dice la ley. Yo hacía todo lo que hacía la ley. Era irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como estiércol, es lo que literalmente dice, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo,
la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Eso es superar la justicia de los escribas y los fariseos. Aquel que pone su vista en Cristo y pone su fe en Él y confía en su justicia, ese entrará en el reino de los cielos. Entonces, en mi paráfrasis, al menos que puedas superar la religión que se manifiesta externamente y no se basa en una relación real y personal con Dios, no serás salvo. Lo cual nos muestra que realmente cuando Jesús está hablando de la santificación aquí y de vivir la ley, de cumplir la ley, que es lo que vamos a seguir viendo, no se preocupen, hay mucho más de esto por delante. Cuando empezamos a entender esta santificación, empezamos a ver que la santificación es perfección en Dios por medio de la fe. Eso es realmente. Es lo que llamamos teológicamente la doble imputación. Dios no solo nos perdona, sino que también nos transfiere su justicia. Nuestra culpabilidad sobre de Él, su justicia sobre de nosotros. Eso, así es como funciona cuando pones tu fe en Él. Y lo que significa que Él ponga tu justicia sobre ti es que cambie tu corazón para que ames su ley y quieras vivir su ley y quieras hacer lo que lo honra a Él, y que son las cosas que nadie más ve, porque son cosas que hay en tu corazón. Nadie más sabe esto. Sí se manifiesta en ciertas maneras y lo vamos a ver más adelante, pero la realidad del corazón es una realidad que solamente Dios conoce y solamente Dios puede transformar. Tú no puedes transformar tu corazón, Dios sí lo puede hacer. Tú no puedes cambiar tu corazón para amar cosas que normalmente no amas o no deseas. Sí puedes dejar de hacer cosas externas, pero lo que hay en tu corazón requiere que Dios quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Un corazón que ame su ley, ame lo que Dios ama y viva para la gloria de Dios. De tal manera que se cumpla lo que dice Mateo 5:16. Que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ya los próximos domingos vamos a ver específicamente cuáles son los pecados que Jesús quiere señalar de la sociedad de sus tiempos y que nuevamente es relevante para nuestra sociedad y nuestra cultura hoy en día.